Entonces ahora vamos a la integral doble, integrando la integral empleando el método de la cuadratura de Gauss-Legendre, ¿no? Entonces va a ser la misma integral, ¿no? Le vamos a integral doble de una función de dos variables, por el diferencial de área, ¿no? Entonces vamos a aplicar la integral iterada, va a ser el mismo concepto que les había mencionado para el método de Newton-Cotes, donde vamos a emplear también este cambio de variable, ¿no? Entonces vamos a calcular la siguiente integral doble, ¿no? En todo caso vamos a emplear la misma integral, ¿no? Empleando esta misma integral donde en la solución, ¿no? Vamos a asumirnos para las direcciones, no tanto la dirección Y como la dirección X. Lo que hay que asumirse en este caso son ahora los números de nodos, ¿no? Nodos o puntos que se tienen en una tabla, ¿no? Empleando este método de cuadratura de Gauss-Legendre, ¿ya? Entonces vamos a empezar a asumir. Si en caso no los dan en el ejercicio, entonces ustedes se asumen, ¿no? Entonces, en todo caso, para este ejemplo yo voy a asumirme el número de nodos en la dirección X igual a 3, el número de nodos en la dirección Y igual a 3, ¿no? Entonces, yo voy a asumir estos dos valores. Cabe recalcar en esta parte de acá que estos valores asumidos no siempre van a ser iguales, ¿no? Tanto para el método de lo que hemos visto en el método de Newton-Cotes, hemos visto que nos hemos asumido valores de 4, ¿no? Aquí va a ser un valor de 4 y aquí ha sido un valor de 4. Ya, entonces pueden ser aquí, digamos, el valor de n sub x, aquí puede ser un valor de 2, aquí el valor de n sub y puede ser un valor de 3, ¿no? O el valor de n sub x aquí puede ser un valor de 4, y aquí el n sub y puede ser un valor de 3 o 2, ¿no? Ya, entonces esto puede variar. Ya solamente a manera de ejemplo yo estoy haciendo que el valor de n sub x, el número de nodos en la dirección de x, estoy haciendo igual a 3, el número de nodos en la dirección de y va a ser igual a 3, ¿no? Entonces lo que yo quiero que vean es cómo vamos a empezar a calcular, ¿no? Los pasos más o menos que tienen que seguir. Ya, pero como ya les había mencionado, este cambio de variable lo estamos utilizando tanto para el método de, en este caso, cuadratura de Gauss-Legendre, como para el método de Newton-Cotes, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. No, entonces esto los había mencionado en la anterior clase, ¿no? De esta integral de acá es la forma iterativa, ¿no? Todo empezamos de una integral de acá, ¿no? Una integral en todo caso definida, ¿no? Dentro de la cota inferior A, una cota inferior B. De f de x diferencial de x, aquí vamos a hacer una aproximación y al final vamos a llegar con este cambio de variable que hacemos para el valor de x, ¿no? Que va a ser z, que va a ser diferencial de z, que va a variar, que ese cambio de variable va a ser que el límite inferior de la integral, que va a ser menos 1, va a ser el cambio de variable, y el límite superior de la integral va a ser igual a 1, ¿no? Pero que al final vamos a utilizar esta fórmula compacta, ¿no? Donde aquí va a estar los w sub i, ¿no? Los w sub i los había mencionado que eran los pesos, ¿no? Que va a estar multiplicado por la función del cambio de variable en función de, en todo caso, las raíces, ¿no? Empleando esta cuadratura de Gauss ya tenemos una tabla, ¿no? Les había mostrado la tabla también, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, todo va a partir también de este cambio de variable, ¿no? De la integral iterada en todo caso. Entonces, ya saben que ustedes, si es que este diferencial de x estuviera aquí adentro, aquí estaría en función de y, ¿no? Y el diferencial de y, los valores constantes serían c y d. Y ahora en este caso el diferencial de y está dentro, ¿no? de estas llaves. Como está dentro de esta llave, entonces el valor de c y d pueden ser valores constantes o pueden ser valores que estén en función a la variable del diferencial de x, ¿no? Ya. Entonces, a ver, vamos a resolver esta integral. Vamos a resolverlo. Ahora lo mismo, ¿no? Vamos a integrar sobre el eje y. Entonces, ¿dónde? Este es el cambio de variable, ¿no? Que se hace. Este es el cambio de variable. Y de este cambio de variable lo que despejamos, como les había mencionado en la anterior clase, lo único que despejamos es el valor de x. Entonces, el valor de x despejado
va a ser este de acá, ¿no? Y esta fórmula iterativa se va a reemplazar, ¿no? A cada valor de x, ¿no? Estamos hablando de este x de acá. Ya, pero esto lo vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, realizando un diferencial, aquí tenemos valores constantes, esto va a ser 0, y al final nos va a quedar b menos a dividido entre 2, ¿no? b menos a dividido entre 2 por diferencial de z. Ya, entonces esto ya les había explicado en la anterior clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En todo caso vamos a tener esta tabla de aquí, ¿no? Vamos a tener la tabla. Estos valores tabulados ya están dados ya en libros, pueden encontrar en internet, ¿no? Como les había mencionado anteriormente. Aquí vamos a tener ya los coeficientes, también se los llama pesos, ¿no? W sub i. También vamos a tener los valores de las raíces. Ya, a ver. Bueno, vamos a continuar. Entonces todo va a estar en función de este coeficiente o de esta tabla, ¿no? Tabla de valores. Entonces nosotros estamos tomando para el número de nodos en la dirección de x igual a 3 y el número de nodos en la dirección de y igual a 3, ¿no? Entonces vamos a tomar solamente de esta tabla estos elementos o valores, ¿no? Que nos va a ayudar a calcular nuestra integral. Ya, entonces vamos a continuar y hacemos lo mismo, ¿no? Ahora para un i igual a 1, ¿qué es lo que vamos a tener? Para un i igual a 1 vamos a reemplazar en esta fórmula iterativa, ¿no? De x. Ya, entonces para i igual a 1 vamos a tener un x sub 1 que va a ser b menos a dividido entre 2, ¿no? b menos a dividido entre 2 por el valor de z sub i, pero i va a ser igual a 1. Entonces vamos a tener el valor de z sub 1. Entonces venimos aquí el valor a la tabla. Venimos a la tabla y para un i igual a 1 vamos a tener la raíz que va a ser igual a negativo 0.77459667, ¿no? Entonces para este método es aconsejable trabajar con todos los decimales que tengan, ¿no? Que también tanto por el valor de pesos de 2 puntos y 3, estos valores de las raíces y los coeficientes creo que se lo tienen un poco más compactas. Si mal no me acuerdo, aquí creo que 5 medios, o aquí 5 medios, 0, 5 medios, ¿no? Aquí es 8 novenos, creo que es. No me acuerdo muy bien, pero aquí creo que es raíz de 3. Ya, a ver, pero esto también lo pueden encontrar en internet, ¿no? Ya, entonces lo que hacemos es simplemente para un i igual a 1, vamos a reemplazar en esta fórmula iterativa, ¿no? Lo reemplazamos. Vamos a tener la cota superior, inferior, va a ser más 1 menos 1, más 1 menos 0 dividido entre 2, para un z igual a 1, para z igual a 1 va a ser negativo 0.77, ese valor lo vamos a colocar en esta parte de acá, y el otro valor va a ser aquí, ¿no? Va a ser 0 más 1 dividido entre 2, y vamos a hacer operaciones, ¿no? En esta parte hacemos operaciones, y con eso vamos a obtener un x sub 1 que va a ser igual a 0.1127016665, ¿no? Ahora reemplazando en el cambio de variable, ¿no? Por un x igual a 0.11270165. Entonces este es el cambio de variable. Entonces hay que colocar el valor de x para x sub 1 que va a ser 0.1127, donde veamos un valor de x, ¿no? Tendría que la función en todo caso interna era x más y, entonces el valor de x lo vamos a reemplazar por este valor, ¿no? Que es 0.1127. Lo mismo, ¿no? Si es que aquí también estaría en función de x, esa función de x lo van a reemplazar este valor y van a tener un nuevo, se podría decir, un nuevo límite superior de integración, ¿ya? Eso van a tomar en cuenta. Luego vamos a hacer el cálculo de la integral. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí hemos hecho un pequeño cambio de variable, ¿no? Para encontrar los valores de x, ¿no? X sub i. Y eso lo hemos empleado para un i igual a 1. Lo hemos reemplazado, hemos tenido un x sub 1, ¿no? Y el valor de x sub 1, reemplazando los valores necesarios, hemos obtenido el valor de 0.11. Ahora, para el cálculo de la integral, ya que tenemos una integral aquí, que solamente va a estar en función de y, ya que está en función simplemente de y, estos valores de aquí ya son constantes, entonces vamos a hacer esta
bueno, este pequeño cambio de variable, ¿no? Que va a ser z, que va a ser igual a 2y, ¿no? Y este valor de y de acá, ¿no? Aquí está un valor de x, ¿no? Este valor de x lo hemos despejado y hemos obtenido esta fórmula para colocar los valores, ¿no? De x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x. Bueno, x sub 1, x sub 2 hasta x sub 3 vamos a realizar esta pequeña fórmula iterativa. Ahora de este pequeño cambio de variable, lo que vamos a hacer es despejar ahora el valor de y, ¿no? Lo despejamos. Despejando ese valor vamos a tener este diferencial de y, ¿no? Que va a ser d menos c dividido entre 2 por diferencial de z, ¿no? Entonces, teniendo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Donde el valor de c va a ser igual a 0, el valor de d va a ser igual a 2, y esta longitud de paso, ¿no? El h sub y, que va a ser d menos c dividido entre 2, en todo caso sería dividido entre 3, ¿no? Nos va a dar un valor de 1, ¿no? En este caso sería dividido entre 2, ¿ya? Aquí nos va a dar un valor de 1. Y seguidamente de eso, vamos a usar este pequeño fragmento o esta parte, ¿no? De toda la tabla, ¿no? Estamos hablando de este número de puntos. Entonces, para nosotros el número de puntos va a ser igual a 3, ¿no? Aquí están los valores para i igual a 1, 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a tener las raíces y aquí vamos a tener los pesos o coeficientes, ¿no? Extraídos todos de esta tabla, ¿no? De esta tabla, de aquí lo vamos a extraer. Ya, entonces, a ver, vamos a continuar. Aquí vamos a tener el valor de y sub i, ¿no? Que va a ser igual a d menos c dividido entre 2. Esto multiplicado por z sub i más c más d dividido entre 2, ¿no? Que es este cambio de variable despejado de este cambio de variables, ¿no? El valor de y. Ya, entonces, vamos a tener también este valor de s sub i, de aquí, ¿no? Que es 0.1127016665 más y sub i, que es simplemente este valor de acá, ¿no? Donde hemos hecho el reemplazo del valor para x sub 1. Ya, entonces, teniendo eso, esa función, lo que hacemos es de vuelta, ¿no? Calcular esta tabla, ¿no? Donde los valores de esta tabla, los valores del peso, el valor de las raíces, los vamos a tener ya en esta parte de aquí, ¿no? En la tabla. Es copiar nomás, ¿no? Luego este valor de y sub i lo vamos a calcular. Este valor de y sub i va a estar calculado de acuerdo a este valor, ¿no? De acuerdo a esta fórmula, bueno, despejada, ¿no? Que hemos despejado de este cambio de variable. De este cambio de variable lo hemos despejado y ya se ha obtenido este valor de y sub i, ¿no? Entonces, aquí para i igual a 2, podemos ver en esta parte, para i igual a 2, tenemos el valor de z, ¿no? De la raíz, que va a ser igual a 0. Reemplazando en esta expresión de acá, ¿no? Donde tenemos el valor de c, que es 0, y el valor de d, que es 2, ¿no? Va a ser 2 menos 0, nos va a dar un valor de 1, ¿no? Entonces, no, perdón, 2 menos 0 nos va a dar un valor de 2, 2 dividido entre 2 va a ser un valor de 1, y esto va a estar multiplicado por z, ¿no? Y entonces 0 multiplicado por toda esta parte de aquí va a ser 0, y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? El valor de c vale 0, el valor de d vale 2, vamos a tener aquí un valor de 2, ¿no? 2 más 0 es 2 dividido entre 2, nos va a dar un valor de 1, ¿no? Y aquí está ese valor de 1, ¿no? Ahora para z sub 1 vamos a tener negativo 0.77, los reemplazamos aquí en este valor de z, tenemos ya los límites de integración, ¿no? Que son estos de acá, estos límites, ¿no? Que van de 0 a 2. Vamos a obtener un valor de 0.2254. Ahora para un i igual a 3, que va a ser igual a 0.77, lo vamos a reemplazar aquí, ¿no? Vamos a dar el valor de z, lo reemplazamos y con eso vamos a obtener un valor de 1.774596, ¿no? Una vez teniendo estos valores de i, lo vamos a empezar aquí en esta fórmula de acá, ¿no? Los empezamos acá. Aquí ya tenemos los valores de y sub i. Tenemos estos valores calculados y los empezamos, ¿no? Aquí vamos a tener, por manera de ejemplo, lo mismo vamos a usar para i igual a 2. Aquí vamos a tener el valor de y sub i igual a 1.
1 más 0.112701 nos va a dar un valor de 1.11270167, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer para este y, para i igual a 1 vamos a tener 0.22 para el valor de y sub i. Y este 0.22 lo vamos a pasar acá, vamos a hacer esta suma y vamos a tener un valor de 0.3381. Y lo mismo vamos a hacer para i igual a 3, ¿no? Para i igual a 3 vamos a tener un y sub i3 que va a ser 1.7745, eso lo vamos a empezar en esta fórmula de acá, ¿no? 0.11 más 1.7745, con eso vamos a tener un valor de 1.8872, ¿no? Entonces una vez teniendo estos valores de acá, tenemos ya estos valores calculados de S sub i, y lo que hacemos por último es realizar una pequeña multiplicación, ¿no? Del peso por S sub i. Entonces vamos a multiplicar estos pesos de acá, desde un i igual a 1 a 3, estos pesos los vamos a multiplicar por estos valores de S sub i obtenidos, ¿no? Y con eso vamos a obtener en todo caso estos valores de W sub i multiplicado por los pesos sub i, ¿no? Entonces los pesos sub i, que son estos de acá, así va a ser 0.5555 multiplicado por 0.338105. Con eso nos va a dar un valor de 0.187836, ¿no? El 0.888 lo vamos a multiplicar por 1.27, vamos a obtener un valor de 0.9890. El 0.5555 lo vamos a multiplicar por 1.8872 y con eso vamos a obtener un valor de 1.0484, ¿no? Entonces una vez teniendo estos valores de acá, vamos a realizar una pequeña sumatoria, ¿no? Entonces al realizar la sumatoria de estos valores de 0.18 más 0.98, claro, con todos los dígitos decimales, más 1.0484, vamos a tener el valor de 2.225403331, ¿no? Entonces hacemos todas esas pequeñas operaciones y con eso vamos a calcular la integral, ¿no? Donde el valor de la sumatoria ya lo vamos a tener en esta parte de acá, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta fórmula iterativa, tenemos el valor de D y C, ¿no? Entonces, estos valores de aquí, de D y C, que vale 2 y 0, todo eso va a estar dividido entre 2, ¿no? Tenemos el valor de la multiplicación, ¿no? Que hemos hecho en esta parte de aquí. La multiplicación del W sub i por S sub i, ¿no? W sub i por S sub i. ¿No? Como es sumatoria, entonces vamos a tener, sumando todos los valores, este valor de acá, ¿no? 2.2254. Entonces, como ya vamos a tener todos los valores necesarios, lo único que hacemos es reemplazar, ¿no? Reemplazamos los valores y con eso vamos a tener esta integral para un i igual a 1. Para i igual a 1 vamos a tener la integral y sub 1, que nos va a dar un valor de 2.225403, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer las mismas operaciones ahora para un i igual a 2. Entonces, para un i igual a 2 de vuelta, ¿no? Vamos a tener un x sub 2, ¿no? Un x sub 2, de acuerdo, bueno, en todo caso estaba en la anterior página, ¿no? Aquí teníamos el valor de z, aquí eran los valores de a, b y a, ¿no? Y en vez de y era el valor de x nomás, de eso lo hemos despejado el valor de x, ¿no? Entonces es lo mismo de aquí, pero ya lo teníamos anteriormente, ya les había mostrado, ¿no? Entonces despejando de ahí, de ese cambio de variable, vamos a tener este valor de acá y con eso vamos a reemplazar, ¿no? Entonces nos venimos a la tabla de vuelta, ¿no? Como tenemos un número de puntos o de nodos en la dirección de x igual a 3, ahora hacemos para un i igual a 2. Vamos a tener i igual a 2, para i igual a 2 el número de raíces o de nodos es igual a 0. Ya, entonces en esta fórmula iterativa tenemos el valor de b menos a, ¿no? Entonces eso lo reemplazamos, b va a ser igual a 1, a va a ser igual a 0, esto va a estar dividido entre 2, y este valor de 0 lo vamos a reemplazar, ¿no? Donde está el valor de z sub 2, ¿no? Para z sub 2 tenemos, para i igual a 2, z sub 2 vamos a tener un valor de 0, ese valor de 0 lo vamos a reemplazar, ¿no? Lo reemplazamos, aquí vamos a tener 0, y aquí vamos a tener un medio, ¿no? Que va a ser igual a 0.5. Ya, entonces con eso vamos a tener un valor de x sub 2 que va a ser igual a 0.5.
Entonces, reemplazando el cambio de variable para un x sub 2 que va a ser igual a 0.5, vamos a tener de vuelta este cambio de variable, ¿no? Que va a estar en función de una sola variable, de la variable y. Entonces, reemplazando, vamos a tener, ¿no?, esta integral de una sola variable de acá. Entonces, donde veamos x, lo vamos a reemplazar por 0.5, ¿no? Entonces, como la función era x más y, entonces el 0.5 lo reemplazamos donde encontremos un x, ¿no? Donde se encuentra un x dentro de la función, lo reemplazan por 0.5. Entonces, una vez ya teniendo este valor de acá, entonces ya podemos realizar la integral de una sola variable, ¿no?, como lo hemos hecho hasta este momento de acá. Entonces, calculando la integral vamos a tener eso, ¿no? Vamos a hacer ahora el cambio de variable para calcular en función de la variable y, ¿no? Entonces esta y lo despejamos de este cambio de variable. Vamos a tener este valor, vamos a tener este diferencial de y. Seguidamente de eso vamos a tener para c igual a 0, d igual a 2. Vamos a utilizar de vuelta esta tabla, ¿no? La tabla donde están los 3 puntos. Para i igual a 1, 2 y 3, ¿no? Vamos a tener las raíces y los pesos, ¿no? Entonces tenemos el valor de y sub i, que es el mismo de acá. Entonces vamos a tener la función, ¿no?, s sub i, que va a ser igual a 0.5 más y sub i. Entonces, como ya les he explicado cómo hemos calculado los valores de acá, vamos a hacernos otra tabla, ¿no? Entonces, hacemos otra tabla, ¿no?, y esta tabla va a estar en función a estos y sub i, ¿no?, que vamos a obtener, y va a estar en función a este valor de aquí, ¿no?, de s sub i. Entonces, como ya estos valores de aquí son de la tabla, es copiar nomás, ¿no?, son estos valores de aquí. Luego el valor de y sub i, ya saben cómo hallarlo en función de esto de acá. Vamos a tener los y sub i. Luego los e sub i lo vamos a calcular en función de esto. Y aquí tenemos 0.5 más y sub i, ¿no? Bien, entonces 0.5 en todo caso para un i igual a 2 lo mismo, ¿no? Que vamos a tener 0. Y el valor de y sub para 2 va a ser 1. Entonces 1 más 0.5 nos va a dar un valor de 1.5. Entonces con esto vamos a hallar los valores de s sub i. Por último, vamos a hacer la multiplicación del peso. La multiplicación de este peso de w sub i. Este peso lo vamos a multiplicar por los valores de s sub i que hemos obtenido. Con eso vamos a tener estos valores de acá, ¿no? Y por último, lo que nos interesa es la sumatoria, ¿no?, para aplicar la fórmula. Y la sumatoria de estos valores de 0.40, 1.33 y 1.26 va a ser igual a 3, ¿no? Ya, entonces, luego vamos a empezar en la fórmula iterativa, ¿no?, para un y sub 2, ¿no?, para un i igual a 2, que está acá. Entonces vamos a tener la integral, ¿no?, la integral que va a ser igual a, en todo caso, 3, ¿no? Entonces esta integral para un i igual a 2 lo hemos calculado. Hemos hecho uso de esta tabla y de esta tabla que ustedes se van a generar, ¿no?, el cual también les había explicado cómo calcular estos valores paso a paso, ¿no? Ya. Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Continuando el ejercicio, vamos a hacer ahora para un i igual a 3, ¿no? Para un i igual a 3 lo mismo, ¿no? Lo reemplazamos en la fórmula iterativa para los valores de x, ¿no?, despejados de un set, de un cambio de variable, ¿no? Entonces vamos a tener para z igual a 3, nos venimos a esta tabla de acá. Para z igual a 3 tenemos el valor de 0.77, ¿no? 7745. Entonces ese valor lo vamos a reemplazar, ¿no?, donde está el valor de z. Y estos límites de integración lo tenemos, ¿no? Ya que es x, entonces aquí por el diferencial de x, ¿no?, sus cotas inferior o superior de la integral iterada exterior, ¿no?, que va a ser 1 y 0. Ya, entonces realizando operaciones vamos a obtener este valor de x sub 3. Teniendo este x sub 3, vamos a empezar en el cambio de variable, ¿no?, para un x sub 3 que va a ser igual a 0.8872, ¿no? Entonces de vuelta hacemos uso de este pequeño cambio de variable, despejamos y con eso vamos a obtener nuestra próxima integral, ¿no? Entonces esta integral
lo reemplazamos donde veamos un x por este valor, ¿no? Por 0.8872. Lo reemplazamos en esta parte y empezamos a calcular, ¿no? La integral que va a estar en función de la variable y, ¿no? Entonces vamos a calcular la integral, vamos a hacer este cambio de variable, donde de vuelta, ¿no? El valor de d y c va a ser d2 y c va a ser 0, ¿no? Vamos a tener los números de puntos o de nodos, luego el valor de y sub i vamos a tenerlo acá, también, ¿no? Cómo vamos a calcular los valores de s sub i con esta fórmula de acá. Entonces ya teniendo estos valores de aquí para calcular los valores de y sub i y los valores de s sub i, lo que hacemos es realizarnos esta pequeña tabla, ¿no? Entonces de vuelta, ¿no? Estos son valores que ya son de la tabla misma, ¿no? Del número de puntos dado ya. Calculamos los valores, el producto de w sub i por s sub i, hacemos la sumatoria y vamos a tener un valor de 3.7745. Ya, entonces luego vamos a calcular la integral para un i igual a 3, vamos a tener la integral y sub 3, ¿no? Entonces representando todos los valores necesarios como nos había indicado anteriormente, con eso vamos a tener calculada una integral de y sub 3, que nos va a dar un valor de 3.7745, ¿no? Entonces una vez reemplazado ese valor, finalmente, ¿qué vamos a tener? Ya que teníamos para un nx, ¿no? Un número de nodos en la dirección x igual a 3, el cual hemos hecho variar y hasta 3, ¿no? Con eso hemos obtenido este valor de x sub 3, ¿no? Que es 0.88. Con esto realizando un cambio de variable en esta función de acá, hemos obtenido esta integral, lo que está en función de y, para un x sub 3. Y con este valor de x sub 3, lo que hemos hecho es calcular, ¿no? Esa integral, que aquí lo tenemos, ¿no? Que va a ser la integral de y sub 3, ¿no? Entonces finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener en todo caso los límites, ¿no? De las cotas exteriores, para b que es igual a 1, para b igual a 1, para a igual a 0, ¿no? Una longitud de paso que va a ser igual a 0.5. Entonces finalmente vamos a tener esta tabla, ¿no? Ya vamos a tener esta tabla de acá, donde de nuevo, ¿no? Estos valores de la tabla, el número de puntos y de nodos para n igual a 3, ¿no? Las raíces y los coeficientes los vamos a copiar tal cual está hasta aquí, ¿no? 0.55 menos 0.77, ¿no? Los copiamos y aquí, esta es la pequeña diferencia, ¿no? La pequeña diferencia se va a ver en esta parte de aquí, ¿no? Donde los valores de x sub i son los valores que hemos ido calculando en cada proceso de iteración, ¿no? En todo caso, para un i igual a 3, lo que hemos obtenido es un x sub 3, ¿no? Que va a ser igual a 0.8872, ¿no? Y ese mismo valor está reflejado en esta parte de acá, ¿no? 0.88729833, ¿no? Que es el mismo de acá para x. 0.888729835, ¿no? Ya, entonces eso lo van a copiar para cada valor, ¿no? Para cada i, o para cada, sí, para cada i que hemos obtenido, ¿no? En todo caso, para x sub 3 tenemos acá ya viendo, ¿no? La pantalla 0.88. Luego lo que hemos obtenido era estos valores de las integrales, ¿no? De acuerdo a estos valores de x obtenidos, ¿no? Entonces para un i igual a 3 hemos obtenido esta integral, ¿no? Que va a ser igual a 3.7745, ¿no? Que es esta misma de acá, 3.774596, ¿no? Entonces para un i igual a 1 hemos obtenido un valor de i que es 0.11, con eso hemos obtenido una integral de y sub 1 que es 2.2254. Para un i igual a 2 hemos obtenido un valor de x 0.5, y con ese 0.5 hemos obtenido una nueva integral, ¿no? Con esa nueva integral hemos calculado la integral de i sub y 2, que nos ha dado un valor de 3. Por último, para un i igual a 3 hemos obtenido un x sub 3, ¿no? Es el mismo que lo colocamos en esta parte, ¿no? Y con este i sub 3 reemplazamos el cambio de variable, ¿no? Con eso vamos a obtener
una integral y sub 3, ¿no? Hemos obtenido que es 3.7745, ¿no? 3.7745. Entonces, ahora por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar el W sub I por I sub y, ¿no? Entonces aquí vamos a tener valores de los pesos. Entonces, estos valores de los pesos los vamos a multiplicar por cada I. 0.5555 lo vamos a multiplicar por 2.225403. Con eso vamos a tener un valor de 1.236335. Luego el valor de 0.888888 lo vamos a multiplicar por 3. Con eso vamos a obtener un valor de 2.666666, ¿no? Luego el valor de 0.5555 lo vamos a multiplicar por 3.774596. Y con esa multiplicación vamos a obtener este valor de 2.0969, ¿no? Y por último lo que hacemos es una sumatoria, ¿no? La sumatoria de estos números. La sumatoria de estos números de 1.23, 2.66 y el valor de 2.09. Realizando esta sumatoria nos va a dar un valor de 6, ¿no? Este valor de la sumatoria nos va a dar un valor de 6. Teniendo ese valor de la sumatoria, ¿qué es lo que vamos a tener? La integral doble, ¿no? Entonces esta fórmula de la integral doble va a ser la siguiente, ¿no? Estos son de los límites exteriores, ¿no? B menos A dividido entre 2. Todo es multiplicado por la sumatoria de un W sub I por S sub I, ¿no? En todo caso, en vez de S sub I son los valores de I y sub I. Entonces, vamos a expresar esos cambios. Ya. A ver, aquí va a ser, en todo caso, el límite superior va a ser B, que va a ser igual a 1. Más 1 menos 0 nos va a dar un valor de 1, ¿no? Aquí vamos a tener un medio multiplicado por la sumatoria, ¿no? Y esta sumatoria nos ha dado un valor de 6, ¿no? Entonces 6 multiplicado por un medio nos va a dar un valor de la integral doble, que va a ser igual a 3, ¿no? Y entonces es de esa forma que ustedes van a empezar a calcular integrales dobles empleando el método de cuadratura de Gauss-Legendre, ¿no? Ya, entonces, como ustedes pueden observar, son un tanto moroso, ¿no? Es moroso calcular estas integrales, pero todo está en función de una integral de una sola variable, ¿no? Son la misma idea que se sirve, que se sigue. Solo hay pequeños cambios que se realizan al momento de realizar la integral, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o consulta, compañeros.